Antes de dar respuesta al foro, o a la pregunta del foro, haré unos breves comentarios del audio. Créame, no me da pena manifestarlo, pero no tenía idea de quién era Mario Kaplún, y ahora encuentro los interesantes aportes dados a la educación y más concretamente a la comunicación, como en el caso del trabajo Propuestas Educativas para América Latina, como El Padre Vicente, Diario de un Cura de Barrio, jurado número 13. Ahora, tengo entendido que desde el inicio de su carrera Mario Kaplún cuestionó el modelo de comunicación unidireccional preferido por los medios masivos de comunicación y educadores de la época. Por ello, sus prácticas están vinculadas al trabajo basado en dinámicas de grupo y diálogo, donde los integrantes eran sujetos activos y no basados en la relación tradicional de un docente que sabe y enseña y un grupo vacío que aprende. No nos digamos mentiras que aún persiste en nuestra educación presencial y tradicional, en donde los sujetos están ahí. Están porque uno los ve, o sea, están allí sentados, pero están distantes, como distante a veces mantiene el docente. La verdadera comunicación yo diría que no comienza hablando sino escuchando. La principal condición se dice que el buen comunicador es saber escuchar. Y soy de los que en reuniones, conferencias, lo que sea, digo que se aprende más cuando se escucha que hablar cuando no es debido. Pero bueno, centrémonos un poco sobre el caso cuando el corazón y la razón pueden más que la técnica. Esta experiencia que nos cuenta Mario Kaplún con su obra dramatizada El Padre Vicente, Diario de un Cura de Barrio, que se llevó a cabo en el concurso mundial organizado por la CEPAL, en donde las precarias capacidades técnicas, la inexperiencia, la improvisación no fueron factores determinantes para el éxito. En este caso importó más que el alma en lo que se quiso hacer en ese entonces. Ahora, me parece sumamente importante este sentimiento de su obra, pues no son las técnicas ni la razón las que nos hacen hacer avanzar, sino la pasión y el interés los que nos llevan más allá del límite realmente de las cosas. Alguien diría, no se trata de hacer algo para lo que somos buenos, sino más bien hacer algo bueno poniendo eso a su servicio, es decir, todas sus capacidades, sus condiciones para hacerlo. En lo que compete a la comunicación digital en las sociedades del conocimiento, se dice que solo hay un verdadero aprendizaje cuando hay proceso, cuando hay autogestión de los educandos y por ende de una buena y emotiva voluntad. El eje es el grupo, no el profesor. El profesor está más para estimular, para problematizar, para facilitar el proceso de búsqueda, para escuchar y ayudar a que el grupo se exprese aportándole la información y lo necesario para que avance en el proceso. Y es aquí donde vienen los recursos, los cuales se deben de emplear para reforzar contenidos, para estimular la reflexión, la participación, el diálogo y la discusión. Los recursos y concretamente los que son productos de la comunicación digital en la sociedad del conocimiento están generando cambios en las relaciones del hombre con la sociedad o del sujeto con el objeto, o sea, una sociedad sumergida bajo los parámetros de la tecnología informática. La información se ha convertido en una industria. Alguien diría, quien domine la información tiene en sus manos el poder. Todo esto es bueno, pero hay situaciones en que dichas tecnologías no alcanzan o nos sobrepasan para hacer las cosas. Me explico. Dentro de mi experiencia como docente he tenido casos y varias situaciones, pero recuerdo una en especial cuando en aquella época pues estaba muy en boca lo que era el concepto de multimedia y se trabajaba con PowerPoint. Entonces en ello le digo a los estudiantes que hicieran un trabajo aprovechando las tecnologías, aprovechando el sistema multimedia. Pero cuál sorpresa cuando el día de la presentación uno de los grupos se presentó con un proyector de opacos y una grabadora. Al preguntarle la razón de esta presentación argumentaron que no disponían de computador y tampoco plata para mandar a hacer el trabajo. Y por consiguiente es que les pareció interesante hacerlo bajo esas condiciones, pero que el hecho era hacer el trabajo y cumplir con el compromiso. Y me dijeron, profesor, aquí tenemos mire, los materiales, las fotos, etc. Y
cuando hagamos la presentación, entonces vamos a poner el sonido a través de la grabadora. Bueno, yo diría que en estos casos la creatividad de los jóvenes, es decir, de los muchachos, de los estudiantes, debe ser alentada, no coartada con argucias técnicas, porque de otro modo lo que uno percibe es que con el argumento de cuidar la calidad técnica se implantan filtros y formatos convencionales que limitan la creatividad de los jóvenes. El error más común, yo diría que se comete actualmente, es pensar que la introducción de nuevas tecnologías en la comunidad, en la educación, es respuesta adecuada frente a las presiones de la sociedad de la información. Y eso no es, pues yo diría que eso no es así. Y el mismo Freire señala que en lugar de la alcancía de la educación bancaria, tenemos ahora cajeros electrónicos que no resuelven el tema, digamos, de fondo. Cuando Mario Caprún desarrolló su experiencia de Café Foro, trataba de no solo de ampliar audiencias para mensajes críticos, sino de potenciar emisores capaces de intervenir en procesos de comunicación desde la base, generando interlocutores más que locutores. Y manifiesta Daniel Prieto Castillo, un comunicador argentino: el problema no es que haya conectividad e información por todos lados, el problema es que se hace con ellos. ¿De qué vale tener uno la red internet con todo ese mundo de información, con todas esas tecnologías, yo diría, con todas esas bondades que nos da, pero no sabemos qué hacer con ella, o que de pronto nos engañen? Bueno, yo diría que hasta allí, muchísimas gracias.